Listo, muy buenos días tengan todos. Hoy, lunes 8 de noviembre, estamos en la semana número 12. Sí, anteriormente estábamos en la semana 9, 10 y saltamos, ¿no? Automáticamente semana 12. Eso es sumamente pues rápido, ya 12 de 15, nada más quedaría pues prácticamente el mes o las semanas, ¿no? Del mes de noviembre y unos días hasta el 3, 4 de diciembre, eh, de lo que es el último mes, ¿no? Del año, hasta el 3 de diciembre para ser más específico. Bien, estamos en la semana 12, vamos a compartir pantalla por acá. Estas últimas semanas por lo regular siempre son un poco más estresantes para el alumno porque, eh, bueno, son los últimos días y hay parciales, hay entrega de proyectos, entrega de trabajo, asignaciones por aquí, por allá. Por experiencia le puedo decir pues que eh, es bastante estresante este segundo semestre, así que échenle ganas, tiren con todo, ¿no? No se rindan hasta el final. Batallen, peleen contra Ganas de algo que estos no retos hay. que vienen. Ganas de tirar la toalla, esas ganas no la deben tener, porque ¿verdad? Ya es lo último, así que les exhorto, ¿verdad? Que tengan ese ánimo para culminar allí. Yo sé que hay a veces ganas de decir, no, hombre, hasta aquí ya, hasta aquí llegué, ya basta ya de tanto estrés, pero bueno, ya es lo último, ¿no? Ya estamos como quien dice a la orilla, ¿no? Navegando ya y llegando a la orilla. Bien, esta imagen, ¿verdad? Para este día dice sonríe, luego buscamos el motivo. Muy buenos días, ¿verdad? ¿Por qué uno sonríe? ¿Por qué sonreiría la compañera Yorlenis? ¿Cuál sería el motivo del día de tener un buen día? Yo sé que ahorita acaban de hacer un parcial, así que puede que no sea una sonrisa, puede que sí, pero aparte de todo eso, estamos vivos, ¿no? Eso es algo muy importante, tenemos eh, el regalo de la vida, así que podemos decir que por lo menos en esa parte hay que sonreír. Muchas personas, ¿verdad? No han llegado hasta el día de hoy. No sé si se dieron cuenta de lo de una muchachita de Alange que sufrió una defunción temprana debido a una negligencia médica, eso es lo que se presume. Entonces, pues muy lastimoso, ¿no? Muy lastimoso que pues tantos sueños y tantas metas por alcanzar no se puedan lograr, ¿verdad? Para esa jovencita, muy joven, y que bueno, ya se le acabó el tiempo, se le acabó su existencia en este planeta, muy lamentable. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos ese regalo, esa oportunidad de estar vivos. Ya les digo, independientemente de qué haya sucedido ahorita en el parcial que hayan hecho los que estaban en eso, ¿no? Lo que haya sucedido el fin de semana, pues podemos decir, bueno, por lo menos estamos vivos y tenemos pues la oportunidad de seguir pues batallando, ¿no? Y luchando para seguir avanzando. Vamos a hacer la nota del día de hoy. ¿Y de qué era el examen? De tecnología de la comunicación, profe. Tecnología. Sí, tecnología de la comunicación. Ah, pero no era presencial. No, pero No, la profe profe. nos iba dictando las preguntas y por ahí mismo teníamos que ir contestando. Era como algo oral en el instante. Sí, profe. Ay, ya la vida. Estaba serio, estaba serio. Bien, espero, ¿verdad? Les haya ido pues bastante bien en esa prueba. Colocamos aquí, ¿verdad? Nuestro próximo parcial. Fíjense, el profe dando ánimo y ya va a hablar del parcial último, el parcial 3. Según la programación, dice que nuestro parcial 3 sería
el 20 y algo de noviembre, o sea, el último día de noviembre de clases, 24, pero vamos a trasladar eso a el último día realmente, que sería el 1 de diciembre. Ese parcial número 3, 1 de diciembre. ...1 de diciembre. Y sería miércoles, ¿no? Vamos a poner aquí, miércoles 1 de diciembre. Para que la persona diga, haya la miércoles. Miércoles 1 de diciembre. Ah, ¿y de qué va a ser eso? Bueno, eso va a ser de gráficos estadísticos. Gráficos estadísticos. Bien. Entonces vamos a enmarcar esta nota aquí para seguir repitiéndola en las clases anteriores, clases posteriores. Y así recordarles, ¿no? Parcial 3, 1 de diciembre. Ahí está. Bien. Y empezamos con eso mismo, gráficos estadísticos. Bien, esta parte tiene una que otra teoría, entonces para evitar dictarles la teoría, yo mismo le voy a hacer aquí ¿cómo se llama? El apunte, ¿no? Porque eso sería pues un poquito más tedioso, ¿no? Dictarle, como en la educación anterior, la educación tradicional, dictarle, el profe le dictaba a la persona y se iban 3 horas ahí copiando, ¿no? Me quedé, ¿dónde? En la coma, aquí, allá. Eso se llama educación pues tradicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a hacer el apunte y vamos a hacer que la tecnología escriba. Fíjese usted, ¿cómo es eso, profe? Vamos a hacer que la tecnología escriba. Entonces, no sé si este Word tenga el dictado por voz, pero yo voy a usar el dictado de Google y me va a funcionar también. Aquí tal vez tenga, vamos a ver la función dictar. Vamos a ver si este funciona. Si no, usamos el de Google. 1, 2, 3. Vamos a ver. 1, 2, 3, nuevamente. 1, 2, 3, nuevamente. Ajá, entonces esto es en otro idioma, en inglés parece, pero bueno, no importa. Vamos a usar ¿cómo se llama? El de Google. Siempre hay que tener un as bajo la manga, una nueva, ¿cómo se llama? Una segunda opción. Entonces en Google buscamos aquí en los 3 puntitos, pero vamos a cambiar a una cuenta mía por allí. Esta pues. Y aquí en los 6 puntitos, 3, 6, 9 puntitos, vamos a buscar donde diga documentos. No sé si en el semestre pasado yo les había explicado esa herramienta, no recuerdo. Entonces hago un documento en blanco y es como un Word, pero de Google. Entonces aquí donde dice herramientas, debe aparecer escribir por voz. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos de gráficos estadísticos? Bueno, lo primero que tenemos que ver es la definición, ¿no? Lo más importante, porque mucha teoría, eso no es conmigo, ¿no? Es más práctico el asunto. Bien, ¿qué pasa con los gráficos estadísticos? Resulta pues que cada día a nosotros nos llega información que puede ser necesario representar
que puede ser necesario representarla, ¿no? Para comprenderla. En esta parte, entonces, los gráficos estadísticos son clave para esa interpretación y análisis de los datos. Entonces, aquí es donde va a entrar, como quien dice, a la película, lo que es los gráficos estadísticos, la matemática, pues, aplicada. ¿En qué cosas? Por ejemplo, en el precio de la gasolina, de los alimentos, los porcentajes de los impuestos, número de alumnos estudiando una carrera. El día a día nos rodea de información, o sea que de muchos datos, pues, se puede obtener una representación gráfica. Estos datos varían por una u otra razón, ¿no? Eso depende del contexto. Al representar mediante los datos estadísticos aspectos de la realidad, podemos cuantificar, analizar, comprender cómo eso evoluciona, pues, y se relaciona de distintas variables. Todo lo que puede ser medido, cuantificado, puede representarse a través de datos, es decir, a través de un dato, de una gráfica estadística, ¿no? Entonces, vamos aquí a sacar lo que es nada más el concepto de gráfico estadístico. Así que vamos a colocar acá en esta nota, gráfico estadístico, la definición, ¿no? Bien, entonces vamos acá al dictado por Google y en vez de yo dictarles a ustedes, vamos a hacer que la tecnología escriba. Bien, los gráficos estadísticos son las distintas maneras de representar series de datos estadísticos de diverso tipo y origen para mostrar de manera visual cómo evoluciona una o más variables en comparación con otras. Por ejemplo, cómo ha evolucionado el precio del carburante durante un año o el número de espectadores que recibe un cine y sus elecciones por género cinematográfico durante una semana. Entonces allí de eso nada más vamos a tomar en cuenta lo que significa gráficos estadísticos. Hasta donde dice otras. Aquí, otras. Los gráficos estadísticos son de distintas maneras, una serie de datos estadísticos. Ahí está. Vamos a copiar eso y vamos a ponerlo acá en un óvalo, una forma. Por ejemplo, esta de aquí. Y vamos a cambiar el tipo de forma para que se vea como esta. Y listo, ¿eh? En vez de yo dictarle a ustedes, la tecnología ha escrito, ¿no? Ha escrito por nosotros una que otra tilde. Y ya. Los gráficos estadísticos son las distintas. Entonces vamos a poner esto aquí en negrita. Un poquito más grande. Y en cursiva para que se vea así medio yello. Ahora aquí vamos a ponerle un formato de forma, algo que sea pues más visible allí, el contorno, el grosor, unos 3 puntos y una sombrita allí media. Ahí está. Ya tenemos nuestra definición de gráficos estadísticos. Vamos a pasarla a nuestro apunte. Listo. Y tenemos acá nuestra definición. Ahí está. Esos son los gráficos estadísticos. Son las distintas maneras de representar series de datos estadísticos de diverso tipo y origen para mostrar de manera visual cómo evoluciona una o más variables en comparación con otra. Voy a poner aquí diversos tipos y orígenes. Ahí está. Nuevamente.
Ahí está. ¿Qué más hay que tomar en cuenta de los gráficos estadísticos? Ya tenemos la definición. Se habló de que, por ejemplo, el precio del petróleo, ¿verdad? Lo que es el número de alumnos estudiando una carrera, porcentaje de impuestos, cómo van los alimentos. Bien, esos son unos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia, no? Importancia de los gráficos estadísticos. Vamos a colocar aquí importancia. Importancia de los gráficos. Nuevamente recurrimos acá a nuestra herramienta y vamos a colocar lo siguiente. Los gráficos estadísticos son importantes herramientas para la visualización de datos que permiten representar de manera accesible información compleja. Consiguen presentar la información al usuario o lector de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables. Listo. Aquí venía un punto y seguido. Y ya, nada más lo copiamos. Esa es la importancia, son herramientas potentes, ¿no? Para lo que es la visualización de datos. Anteriormente nosotros estábamos haciendo lo que era tabla de distribución de frecuencia. Esa es una manera, ¿no? Pero cuando de repente uno no logra visualizar, como lo dice allí, visualizar los datos de una manera pues que sea más rápido de comprender, y lo dice para facilitar la comparación y comprensión. Entonces allí entra en escena lo que son los gráficos estadísticos. Entonces de allí la importancia, ¿no? Importantes. Bien, entonces recortamos esta también. Vamos a ponerle otro color a esto para que no todo sea azul. Contorno de forma. Un verde, pues. Ahí está. Y ahora tenemos la importancia. ¿Qué son? ¿Cuál es su importancia? Y de allí ya vamos a ver cuáles son los elementos para hacer una gráfica y el primer tipo de gráfica que vamos a ver. Ahí los gráficos estadísticos son importantes. Tenemos la importancia. Bien, ¿qué más necesitamos? De cuáles son los tipos de gráficos que hay, ¿no? Ya directamente a ver qué tipo de gráfico hay. Y empezaríamos pues, con el número 1, que sería gráfico de barras. Tipos de gráficos. Voy a poner acá. Tipos de gráficos. En este caso utilizaríamos el gráfico de barras. Colocar ese, ¿no? Gráfico de barras. Listo, ese sería el tipo de gráfico número 1 que vamos a ver hoy. La otra semana, pues, ahí le vamos metiendo, ¿no? No vamos a adelantarnos, ¿eh? El gráfico
de barras sería el primero que vamos a ver. Bien. Entonces, de gráfica de barras, ¿qué necesitamos? La definición. El gráfico de barras se utiliza para mostrar la evolución o comportamiento de una variable en el tiempo. Se compone en un sistema de coordenadas de ejes cartesianos, eje X y eje Y, en el que barras rectangulares, horizontales o verticales representan gráficamente la variable elegida. Este tipo de gráfico es habitual para representar, por ejemplo, los ingresos de una compañía por trimestre de actividad o la evolución del Producto Interno Bruto de un país, bien sea anual, semestral, trimestral. Permite introducir diversas variables y observar su evolución paralela a lo largo del mismo periodo de tiempo. En uno de los ejes se establece el tiempo y en el otro se levantan las barras marcando el valor que corresponde a la variable. Listo. Ahí está todo lo que es lo más importante, el gráfico de barras. Lo único que tiene el dictado por voz es que no te, como te diría, no te asigna lo que son las comas y eso, ¿no? Pero eso acá uno lo coloca, ¿no? Aquí donde dice eje X y eje Y, vamos a poner eso entre paréntesis y en negrita, porque eso es importante. Bueno, pero aquí no, vamos a pasarlo a Word en nuestra, aquí, cole. Y así mantiene el formato que ya trae, que ya tiene ahí el Word. Aquí está. Ajá, gráfico de barras. Muestra la evolución, comportamiento de una variable en el tiempo que, en el tiempo, coma, se compone. Aquí era un punto y seguido. Esa herramienta yo la utilizo, por ejemplo, cuando tengo que hacer informe, trabajo escrito, donde hay que tomar una información, ya sea de internet, y obviamente no copiarla exactamente igual, sino pues para evitar el plagio, hacer un parafraseo. Entonces lo que yo hago es que uso el dictado de voz por Google y en vez de estar allí, y volteando a ver allá y acá y la cervical y el ojo y empieza el ojo a chillar en rojo y todas cosas, yo utilizo esto que se llama el dictado de voz de Google. Y créanme que voy a balazo, ¿no? Bien. Lo demás nada más agregar signo de puntuación y eso, ¿no? Dice, se compone un sistema de coordenadas eje cartesiano, eje X, ajá, eje Y. Esto vamos a ponerlo en negrita. En el que barras rectangulares, horizontales o verticales representan gráficamente la variable elegida. Entonces aquí viene un punto y seguido. Este tipo de gráfico es habitual para representar, por ejemplo, aquí la coma, ¿no? Por ejemplo, los ingresos de una compañía por trimestre de actividad o la evolución, aquí sería o la evolución del Producto Interno Bruto. Esto lo tuve que decir, pero esto en realidad es PIB, el PIB, Producto Interno Bruto de un país, bien sea anual, coma, semestral y trimestral. Punto y seguido. Permite introducir diversas variables y observar su evolución paralela a lo largo del mismo periodo de tiempo. Dos puntos. En uno de los ejes se establece el tiempo y el otro, aquí sería una I pequeña, y en el otro se levantan las barras marcando el valor que corresponde a la variable. Y listo, tenemos entonces lo que concierne al gráfico de barras. La definición, ¿no? Más que nada la definición. Hacemos el recorte y ya tenemos esa nota ahí, ¿verdad?
Listo. Déjeme ver que allí llegó la compañera Cintia. Bien, ya tenemos la definición, la importancia de los gráficos y los tipos de gráficos. Vamos directamente al gráfico de barra. ¿Qué es el gráfico de barra? Ahí aparece, muestra la evolución, comportamiento de una variable en el tiempo. En buen panameño son unos rectángulos que van saliendo a igual distancia. Entonces allí viene eso, ¿no? Los detalles, elementos de un gráfico de barras que no se pueden quedar por fuera, ¿eh? Elementos de un gráfico de barras. De un gráfico. Aquí puse de un gráfica. Bien, elementos de un gráfico de barras. Entonces, lo primordial que debe tener un gráfico de barras, ya le digo, es el título. Un gráfico de barras no puede andar ahí, por ahí a la bulla de los cocos, sin tener título. Eso es lo número uno. Vamos a colocar entonces aquí el título. Esto es lo número uno. Vamos a poner ahí, número uno. Título. ¿Qué pasa con el título? El título debe describir claramente lo que el gráfico ilustra. Ya, una leve definición ahí de lo que es el título. Ahí está, vamos a poner esto más pequeñito y de otro color ahí. Aquí. Y vamos a ponerlo mejor acá. Ahí está, y ponemos esto en negrita. Cole. Y un poquito más de tamaño. Y otro color, vamos a ponerle color a esos títulos. Hay mucho donde elegir, así que ahí. O sea, todo gráfico de barra debe tener títulos, si no, pues ahí el profe viene y chácate, le baja 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, ¿verdad? En el día del parcial del 1 de diciembre. Entonces, hay que tomar en cuenta ese primer elemento, ¿no? El título debe describir claramente lo que el gráfico ilustra. De lo contrario, entonces ya sería un gráfico, como quien dice, pobre, porque no tendría el título, ¿no? ¿Qué otro elemento debe tener el gráfico estadístico? Sería poner aquí la serie de datos. Eso se llama así, la serie de datos. La serie de datos, no la serie de gatos, sino la serie de datos. Bien, ¿qué es eso de la serie de datos? Vamos a ver si lo resumimos aquí. Ajá. Son los datos relacionados en un gráfico. Si hay varias series de datos en la tabla, cada una tendrá un color o estilo diferente. Listo, esa es la serie de datos. En buen panameño son las barritas. Como vamos a hacer gráfico de barras, en este caso las barritas, si hay más de una, debe tener color distinto porque cada una representa un resultado diferente. Entonces no pueden tener el mismo color. Aquí, como lo dice, ¿verdad? Debe tener un color o estilo diferente. Entonces ese es otro de los datos importantes que debe
debe tomarse en cuenta, ¿no?, en la elaboración de un gráfico de barras. El punto 2, que sería entonces la serie de datos. La serie de datos debe tener un color o estilo diferente. Entonces recortamos aquí y vamos a colocar acá en la nota. Nuestro punto 2 a tomar en cuenta, la serie de datos. Debe tener entonces un color o estilo diferente. O sea, hay que determinar este resultado, esta barrita de este color pertenece a este dato, a que no todo sea igualito. Si todo tiene el mismo color, entonces eso se llama otra cosa, eso sería un histograma, que eso después lo vemos, ¿no? Vamos con lo básico, que sería el gráfico de barra. Vamos con el tercer elemento a tomar en cuenta en una elaboración de un gráfico de barra. Bien. Los ejes, ¿no? Lo que es el eje vertical. Vamos a poner aquí eje vertical, que por lo regular en el plano cartesiano sería, se le llama el eje Y. Vamos a poner aquí eje vertical, pero no le vamos a poner eso de eje Y porque así sí se lo vamos a poner mejor, para que no perdamos la costumbre matemática de lo que es el plano cartesiano y su relación con esta parte que sería pues estadística. Vamos a colocar aquí la definición para lo que es ese punto 3 a tomar en cuenta en nuestro gráfico estadístico. El eje vertical, también conocido como el eje Y, es la parte vertical de la gráfica. En este ejemplo, un gráfico de columnas. El eje vertical mide la altura o el valor de columnas, por lo que también se llama el eje de valores. Sin embargo, en un gráfico de barras, el eje horizontal sería el eje de valores. Eje Y es la parte vertical de la gráfica. En este ejemplo, un gráfico de columnas. Aquí vamos a quitarle esto, es la parte vertical de la gráfica, por lo que también se le llama eje de valores. Listo. Aquí sería la frecuencia absoluta, ¿eh? Lo que se marca en el eje vertical es la frecuencia absoluta. Cuando es gráfico de barra, aquí se obtiene, en esta parte se marca la frecuencia absoluta de cada dato. Listo. Ese es el eje vertical, ¿no? Por ejemplo, si se preguntó el helado favorito y las respuestas fueron fresa 20, napolitano 80, bueno, ese 20, ese 80 son las frecuencias absolutas de cuánto se repite la palabra fresa, la palabra napolitano. Entonces, en esta parte, por eso le cambié eso ahí, en esta parte se marca la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta. Vamos a poner un punto aquí y listo. Tenemos lo que es nuestra definición para lo que es el tercer elemento a tomar en cuenta, que sería el eje vertical. Debe estar allí con lo que es la frecuencia absoluta. Colocamos acá el tercer elemento. Hoy ahorita pasaron como 20 pericos. Gracias a Dios, el asunto acá de dictado de voz por Google no transforma eso a escritura. Imagínense. Si hay eje vertical, también entonces hay eje horizontal y tiene también su definición. Entonces allí sí van lo que son los valores. Eje horizontal. Bien. Entonces, es lo mismo aquí, eje vertical, también conocido como eje X, pero no sería vertical, sino horizontal.
Es la parte horizontal. En esta parte se marca los datos. Aquí sería más que nada, sería el eje de valores. Y sí es el eje de valores. Listo. Y ya nuestro apunte va cogiendo forma, lo que es la definición. Aquí no sería 3, sería 4. Entonces, profe, ¿por qué nos está poniendo teoría? Bueno, puede ser que como en el parcial 1 venga una que otra pregunta teórica, ¿no? Porque esta parte tiene mucha teoría, pero yo la trato de resumir, ¿no? Lo más que se pueda. Entonces, puede que venga una que otra pregunta teórica. Entonces, allí uno ingresaría a sus apuntes, ¿no? En este caso, esto que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, ¿qué es un gráfico estadístico? Son las distintas maneras de representar serie de datos. Ahí puede ser una pregunta teórica de ese parcial del 1 de diciembre. ¿Cuál es la importancia? Bueno, aquí está. Son importantes herramientas para la visualización y ya uno tiene allí esa parte teórica y no pues que yo le dé un folleto de unas 500 páginas allí y busque el alumno allá. Eso que, ¿no? Uno tiene que ser el facilitador, ¿no? No sé si han escuchado eso, que algunos profes en sus exámenes ponen de que facilitador. Pues es así, ¿no? La definición de un docente es facilitador, ¿no? Dificultador. Uno tiene que tratar de hacer, facilitar la materia, ¿no? Aunque eso es entre comillas, ¿no? Puede que muchos matemáticos, no sé si yo, en otras materias, en otras carreras, sea el dificultor, pero a veces es la misma materia, ¿no? Bien, entonces si se pregunta cuáles son los elementos de un gráfico, elementos importantes de un gráfico para tomar en cuenta, en un gráfico de barra está el número 1, el título, la serie de datos, eje vertical, eje horizontal, ¿verdad? Esos son los elementos. Y el último que sería la leyenda. No es mucho lo que hay que tomar en cuenta, pero sí pues debe aparecer, ¿no? Lo que es la leyenda. De un señor el pueblo donde vivía le decían la leyenda. La leyenda. Bien, ¿qué pasa con la leyenda? Dice que identifica el color que representa a cada serie de datos. Para muchos gráficos es crucial, pero para otros puede que no sea necesario y se puede eliminar. En el caso de nosotros, como es una gráfica de barra, no se debe eliminar porque si todas las barras tienen el mismo tamaño, sería un gráfico llamado histograma. Aquí viene un punto y seguido. Y listo. Esto es lo que significa lo de la leyenda. Allí resumiendo, no vamos a copiar todo eso que aparece allí. Lo más importante, identifica el color que representa a cada serie de datos. Para muchos gráficos es crucial, pero para otros puede que no sea necesario y se puede eliminar. Bien. Entonces, este es el último elemento a tomar en cuenta.
La leyenda. Ahí está. Esos 5 elementos hay que tomarlos en cuenta para lo que es la elaboración de un gráfico de barra. Entonces ya sin tanta teoría, vamos a ver ahí ya qué es eso de elaboración de... Vamos a ponerle... vamos a buscar los problemas propuestos. Tengo unos problemas propuestos de gráfico de barra. Aquí están. Construye la gráfica de barra dada la siguiente información. Entonces allí tenemos lo que es solamente los datos ya recopilados, no hay que contar nada. Allí ya está, simplemente ya está la frecuencia. Entonces lo único que le vamos a añadir allí sería la frecuencia relativa en forma de porcentaje arriba de cada barrita. Entonces vamos a recortar aquí y vamos a agregarle eso, ¿no? Problemas propuestos. Vamos ya directamente a eso, ¿no? A ver cómo es, qué es lo que quiere el profe, qué es lo que debemos hacer con eso, cómo debemos hacerlo. Entonces ahí aparece. Problemas propuestos del gráfico de barra. Número 1. Construye la gráfica de barra dada la siguiente información. Entonces, como les había mencionado, miren que esto ya tiene un título, ¿eh? Este título es el que va en la gráfica de barra. Esto aquí es el título. Así mismo como está escrito, así mismo va en nuestra gráfica de barra. Aquí sería entonces, esta primera columna va a ser nuestros datos. Ese sería nuestro eje horizontal. Eje horizontal. Entonces, esto que acá, que sería la frecuencia, va a ser nuestro eje vertical. O sea, que en eso nos vamos a basar, ¿no? Para buscar lo que es el eje, los elementos, ¿no? El título, nuestro eje horizontal va a ser siempre la primera columna, que va a ser nuestros datos, la frecuencia de cada dato. Entonces allí va lo que es el eje vertical. Entonces yo les había mencionado que vamos a usarlo como les dije, los resultados en porcentaje también para colocarlos arriba de cada barrita. Entonces eso lo vamos a hacer aquí a un lado. Vamos a poner lo que es la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa está en forma de fracción. Está también en forma de decimal. Y está también en forma de porcentaje. Porcentaje. Entonces aquí vamos a ponerle unas líneas. A ver si logramos hacer ese mismo tono de líneas. Aquí se movió. Vamos a copiarla pues. Uy, es que se mueve, se mueve. Bueno, vamos a tener que hacerla a pulso. Vamos a ver si se puede. Que va, pulso no. Menos, profe. Menos, eso es una tembladera ahí, eso menos. Aquí es que es donde la muevo, no calza en la misma. Y aquí. Listo, ahí como no son muchas líneas, no vamos a tener demasiadas renglones, se va a lograr comprender, ¿no? El primero, segundo, tercer renglón. Listo, esto se lo añadimos entonces a la tablita que yo siempre les voy a dar, van a añadirle ese asunto
allí en la parte de la derecha, ¿verdad? Que esto sería pues nuestra frecuencia relativa acá. Frecuencia relativa. Bien, ¿cuál era la información? Dice, edad de un grupo de estudiantes de premedia. ¿Cuántos estudiantes son? Bueno, aquí tendríamos que sumar nuestros resultados. Dice que 10, 12, 22, 22 y 8, 30, 36. En total fueron 36 personas, 36 estudiantes de edad de premedia. Estamos hablando de jovencitos entre 12 y 15 años, ¿no? Primero, segundo, tercer año. Tendrían allí 10, 12, 22, 22 y 8, 30, 36 alumnos. Entonces, de allí formamos lo que es nuestra frecuencia relativa, ¿no? Sería 10 entre 36, 12 de 36, 8 de 36 y 6 de 36. El decimal, entonces, aquí utilizaríamos nuestra calculadorcita para buscar lo que es el decimal y el porcentaje. Bien, sería 10 entre 36, lo que nos da como resultado 0.2777. Vamos a poner allí 0.28, 28%. 12 de 36. Un tercio, 0.3333, 0.33. 33%. 8 de 36. Vamos a poner el 8 aquí y borramos aquí 8 ahora sí. 2 novenos sería 0.22. 22%. Y 6 de 36. El 6 aquí y borramos el 8. Un sexto. 0.16666. Podemos poner allí 0.17. 17%. Ahora, si sumamos esto, 28 y 33, sería 8 y 3, 11, 2 y 3, 5, 61. 61 y 22 sería 63, 83, 83 y 17. Entonces aquí da como resultado 100. Nuestros porcentajes allí calzan, ¿no? Están bien allí. Bien. ¿Qué vamos a usar entonces de lo que es la frecuencia relativa? Vamos a colocar esto que está aquí, el porcentaje arriba de las barritas. Arriba de las barras. Listo, entonces vamos a construir ahora sí nuestro gráfico de barras. ¿Cuáles son los elementos a tomar en cuenta? Dice aquí el título. El título debe escribir claramente lo que el gráfico ilustra. Entonces tenemos el título. Déjenme encerrar al Firulai que se activó. No sé en qué momento se salió. Listo, listo. Bien. Seguimos. El título dice edad de un grupo de estudiantes de premedia. Ese sería el título de nuestro gráfico. Pero bien, ¿cómo vamos a hacer ese gráfico, profe? Bueno, necesitamos el primer cuadrante del, ¿cómo se llama? Del plano cartesiano. Pues sería algo más o menos así, pero de color azul.
aquí debería estar así. Lo que pasa es que el tablero tira esa L la tira al revés. Ponerla por aquí para dejar espacio para el título. Y vamos a usar aquí una vista de cuadrito para guiarnos de una mejor manera. Aquí vamos a suponer que por allí va la cosa. Un poquito más aquí. Todo depende del eje vertical, ¿no? Recuerden que nuestro gráfico de barra vamos a utilizar así como una L, o sea, el primer cuadrante del plano cartesiano. Recuerden que en el plano cartesiano hay 4 cuadrantes, ¿verdad? Vamos a hacerlo aquí, así a bosquejo, aquí, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. El eje X y el vertical, que sería el eje Y. Entonces, ¿nosotros qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar solamente el primer cuadrante. Allí es donde vamos a hacer nuestra gráfica de barras. Bien. Entonces, lo primordial al momento de hacer un gráfico de barra es el título. Dice, edad de un grupo de estudiantes de E premedia. Entonces, allí era colocarían el título. Edad de un grupo de estudiantes de premedia. Bien. Entonces bajamos esta L. Aquí, cosa de que no interfiera el título. Ahí está. Listo. Ya tenemos el título. El eje horizontal sería el eje de los años. 12, 13, 14, 15. ¿Qué sucede? Que cada barra debe estar a casi que una igual distancia entre ellas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Verificar aquí en la frecuencia cuál es el mayor valor. El mayor valor es 12. Ahora, si uno quiere hacer las rayitas de 1 en 1 o de 2 en 2, entonces a lo que yo veo ahí, bien, podemos hacerla de 2 en 2 para hacer solamente 6 rayitas, ¿verdad? Entonces, si yo cuento aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me parece bien. Entonces vamos a colocar aquí en nuestro eje vertical 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces recordemos, ¿verdad? Que nuestro eje vertical sería el de la frecuencia. Entonces así mismo vamos a colocar acá frecuencia. Frecuencia. El eje horizontal entonces serían los años. 12, 13, 14, 15. Entonces acá viene lo que son los años. Como tenemos más espacio allí en el eje horizontal, podemos hacer esto aquí, puede ser de 3 en 3, vamos a poner aquí 12 años. ¿Ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3, acá vendría entonces 13 años. 1, 2, 3, 14 años. 1, 2, 3, 15. Y listo. Ahí esto, si uno quiere, pues lo recorta aquí para que no esté tan a la derecha. Y le ponemos aquí, listo. 12, 13, 14 y 15 años. Resulta que para 12 años la frecuencia fue de 10. Entonces 12 años debe tener una barrita que llegue exclusivamente hasta 10. Entonces vamos a ver cómo hacemos esa barrita, de qué tamaño, para que todas se tengan la misma altura. Ahí está. Esa es la barrita para 12. Ahora, ¿se acuerdan que yo les había dicho que cada barrita debe tener un color distinto? Entonces vamos a poner esta barrita de color negro en el borde. No se marcó. Propiedades de pluma, que marqué fue otro.
no se quiso cambiar. Bueno, la borro y activo desde acá el negrito. Aquí el 10. Ahora, ¿sí ve? Listo, entonces les había yo mencionado, ¿verdad? Tenemos el título, tenemos el eje horizontal, que serían los años, 12, 13, 14, 15. El resultado para 12 fue 10. 10. Entonces, todas las barras representan diferentes datos, 12, 13, 14, 15 años. Entonces, cada una debe tener un color distinto. Entonces, vamos a poner esa primera barrita de color verde, pues. Vamos a acercarnos allí para pintar. Ahí entonces viene esa parte, ¿verdad? Donde el alumno tiene que pintar. Puede ser marcadores, resaltadores, ahí a discreción, ¿no? Estoy haciéndole el ejercicio tal cual como usted lo debe hacer y no presentarle el ejemplo resuelto, sino de que, el profe lo hizo, o sea, que nos dio el ejemplo de cómo es que va el asunto, ¿no? Y no salirse allí de la barrita, del contorno. Para nuestra barrita de 12 años. Yo recuerdo algunas compañeras que llevaban plumas escarchadas, otras llevaban, ¿cómo se llama? Aquí llevaban retazos de cartoncillo y en vez de pintar colocaban las barritas en forma de rectángulos, pero de cartoncillo, de página de colores. Eso va en gusto, ¿ah? Como era educación para el hogar, yo me sentaba prácticamente a disfrutar de la creatividad de cada una, de cómo decidía, de que bueno, yo voy a utilizar páginas de colores, otra decía, no, yo voy a utilizar plumas escarchadas, otra decía resaltadores, otra persona utilizaba lápiz de colores, y nunca faltaba alguien que decía, bueno, puro sombrero, dice, aquí voy a sombrear con un lápiz de carbón y ya. Pero se la ingeniaba. ¿Cómo así, profe? Bueno, resulta que si no tenía lápiz de colores, lo que hacía era lo siguiente. Si aquí está la primera barrita, le ponía puros puntitos a la primera barrita, ya que nada más tenía lápiz, ¿no? Entonces, en la otra barrita, lo que hacía era que le ponía líneas paralelas. En la otra barrita venía y le ponía círculos sin rellenar. Y entonces cumplía con la definición. Uno dirá, ¿cómo así? Bueno, resulta que acá en la definición de lo que son los elementos en la serie de datos, dice aquí, son los datos relacionados en un gráfico. Si hay varias series de datos en una tabla, cada una tendrá un color y fíjense lo que dice aquí, o estilo diferente, porque de repente si la persona no tiene, ¿verdad? Lápiz de colores, bueno, ahí utilizó un estilo diferente, utilizando solamente un lápiz de carbón. En algunas barritas lo que hacía era que le ponía puntitos, en otras le ponía rayita, en otra bolitas sin rellenar. Ahora, esa fue la primera vez. Ya después la persona dijo, bueno, voy a comprarme mi set de allí de lápiz de colores y empezar a colorear. Pero eso va dependiendo, ¿no?, de lo que el alumno tenga a su disposición, porque realmente yo no les voy a decir, no, que tienen que utilizar un lápiz marca no sé qué cosa traído de allá de la farmacia en la esquina en un martes a mediodía con el primer sudor Benito Cortizo. O sea, ese tipo de exigencias pues no serían conmigo. Simplemente después que usted cumpla, ¿verdad?, con su gráfica de barra y haga la distinción, ¿verdad?, de cada una de las barritas, no hay problema. Si usa página de colores, si usa lápiz de colores, si usa cartoncillo, si usa, qué sé yo, ¿verdad?, plumas escarchadas, ahí entonces es a creatividad de cada una y de cada uno, ¿verdad? En el caso del compañero que tenemos ahora, que es el compañero Dani. 13 años, dice que 13 años obtuvo como resultado 12. Y aquí me estoy olvidando de algo. La frecuencia para 10, o sea, para el dato 12 años fue como resultado 28%. Entonces, aquí arribita de la barra, ¿verdad?, que esa barra llegaba hasta 10. Vamos a acercarnos más hasta 10.
Ahí, eso, debe ser en la misma línea. Que no me había percatado. Hasta 10. Ahí arribita le van a colocar lo que es el porcentaje, 28%. Bien. ¿Cuál es la siguiente barrita? Dice que 13 años dio como resultado 12, 33%. 13 años, la barrita fue de 12. Entonces aquí me la voy a ingeniar porque las barras tienen que tener el mismo tamaño. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a copiar este formato y lo pego acá y va a conservar el mismo tamaño, ¿no? Pero esto es porque es acá de forma virtual que tengo que dibujar el asunto. Y ya nada más extiendo en la parte de arriba hasta donde dice 12. 12. Y listo, vamos a ver de qué color. No puede ser verde, tiene que ser otro color. Vamos a ponerle ese moradito, rosadito. No sé qué color realmente es. Y pintamos ese asunto ahí. Ahí vamos a ver si el profe pasó por kinder ahí, si es que no se sale de los bordes y toda esa pifia que nos mandaban a hacer ahí en kinder. Yo estoy pensando con mi hija cómo vaya a ser en kinder porque les explico. Yo cuando estaba en kinder, yo era de los niños que me trepaba al pupitre de la maestra y me tiraba en avioncito. O sea, no era en el pupitre mío, era en el de ella. Esa maestra le decía a mi mamá que no sabía ya qué hacer conmigo, dice. Y si ponía algo, ¿verdad? Alguna asignación, yo venía, terminaba y me iba directo a los pupitres de los otros a molestar, dice. A molestar a los otros y a reírme, dice. Imagínense, entonces yo estoy pensando seriamente cómo va a ser mi hija cuando llegue a esa etapa, ¿no? De kinder. Yo era de esos niños pues bastante inquietos. De hecho, yo no recuerdo realmente, pero dice que era bastante inquieto y yo revisando el boletín de primero, segundo y tercer grado me percato de que tenía R en comportamiento. Entonces, imagínense lo que me espera. ¿Eh? Siempre uno termina pagando las verdes y las maduras, dice el dicho. Listo, entonces ahí está, ¿eh? No me salí del borde, el profe un demente pintando. Ahí está. Y esto dio como resultado cuánto. Esa barrita daba 12, ¿verdad? Pero su porcentaje de cuánto fue. Dice que 33%. Muy bien, entonces aquí arribita le colocamos 33%. Vamos a ver la otra barrita. 14 años, 8, 22%. Entonces vamos a copiar esta misma barrita, la primerita. 8. Y movemos ese asunto hasta 8. Ahí está. Pues vamos a buscar otro color, puede ser un naranja, para que no sea... Ahí está. Y nos toca entonces pintar. Yo recuerdo que a los niños, ¿verdad? Los niños de primaria, cuando yo daba clase en un colegio privado, en lo que era quinto y sexto grado, y dábamos gráfica de barra, yo les pedía témpera para que pintaran, ¿no? Pintaran allí cada uno sus proyectos, porque para ellos, pues, analizar un grupo de datos, hacer la tabla de frecuencia y luego exponer eso en una cartulina, era todo un proyecto, ¿no? Para los niños así de quinto y sexto grado. Acá sí, pues, en un periodo más corto de tiempo, sí vemos todo eso, ¿no? Frecuencia, gráfica de barra y todo eso mucho más rápido, ¿no? 14 años, resultado 8, 22%. 22%. Y nuestro último dato dice que fue 15 años, el resultado fue 6, 17%. 6, 17%.
pero es 6, no el 17, sino 6. Entonces buscamos acá, como hicimos esto de 2 en 2, aquí está, en el 6. Sería esta línea de aquí. Entonces, como verán, me funcionó lo que fue la página de cuadrito. Así yo identifico en qué renglón va esa barra, ¿no? Ya yo sé que esto aquí es 17%. Si uno quiere, lo deja de color blanco, porque el blanco también es un color, pero vamos a colocarle aquí otro colorcito. Ya pusimos el amarillo, no lo hemos puesto, así que vamos a poner amarillo. Pero ustedes se imaginan al profe en kinder tirándose de avioncito desde el pupitre de la maestra. Debió haber sido algo para grabarlo, ¿ah? Y la otra anécdota era que cuando llegaban a vacunar a los niños de kinder, me dejaban de último para que yo viera a todos los otros niños llorando y sufriera supuestamente. Pero dice que yo me quedaba era riéndome de todos los otros. Y al final, cuando me tocaba, yo no lloraba ni nada, me daban mi vacuna ahí en el brazo y las enfermeras le decían a la maestra, oiga maestra, dice, este niño le debe dar bastante actividad, ¿verdad? Y la maestra decía, ni se imagina, dice. Que esa es una anécdota mía ahí, ahora que me acordé, pintando aquí mis gráficas de barra. Entonces tenemos aquí el título, vamos a enmarcarlo, pero con esto. Aquí está. Listo, pues. ¿Alguna duda de lo que es la elaboración de un gráfico? A ver, así ve, en blanco. Ahora sí es. ¿Alguna duda de lo que es entonces un gráfico de barras? ¿Estamos bien? Pero nosotros lo haríamos manualmente. Manualmente, sí, ahí en una página blanca, o si quieren utilizan páginas de cuadrito. En página blanca se puede, nada más que con una regla uno va a como quien dice, a marcar, ajá, esta barra llega más o menos hasta por aquí. Yo acá utilicé página de cuadrito, ¿verdad? Porque necesitaba ver allí, ya que aquí en la pantalla de la computadora es un poco más difícil llevar, como quien dice, esa medida, pero con la página de cuadrito se me hizo pues más fácil, ¿no? Para ver allí por dónde iba la barra. Entonces sería de forma manual, ¿verdad? Por el momento, de forma manual. El día miércoles voy a mostrarles también cómo se podría hacer con Excel, que es sumamente más rápido, pero hay que saber hacerlo manual y también en forma con tecnología, ¿no? Entonces voy a proponerles, vamos a proponerles uno de, que vamos a dejar los cuadritos para que se note ahí por dónde pasa. Aquí yo tengo problemas propuestos. Entonces aquí está el problema de preferencia deportiva de los estudiantes de un instituto, ¿verdad? Vamos a que hagan ese problema, pues, le construyan la gráfica de barra y seguían allí con los pasos que yo les mostré. Si no tienen lápiz de colores, pueden hacer como yo les había dicho, hacen todas las barritas y en vez de usar colores, pueden usar puntitos, rayitas, ondulaciones, la cosa que cada barrita sea distinta a la anterior. Si tienen lápiz de colores, también ahí rapidito lo pintan y tenemos entonces Profe, usted puede mandarse al grupo lo que usted hizo. este documento. Ajá, sí se puede. Vamos Entendí lo que usted hizo. vamos al problema 2. Voy a poner esto aquí abajo para que aquí abajo. Entonces, como la compañera me dio, profe, para guiarme, ¿verdad? Vamos a que me envíe eso para guiarme. Entonces, será el 1, el problema 2. Entonces voy a convertirlo aquí a PDF y así usted lo ve
todo, ¿no? La página que usted quiera y hace el problema 2. Vamos a ver aquí, vamos a poner aquí en escritorio, así, 105B, pero este sería no sería el apunte oficial, ¿ya? Porque el apunte oficial sería ya cuando terminamos ahí con ese segundo ejemplo resuelto. Ahí se transformó y vamos a enviárselo a las compañeras. Aquí está. Sería ese. Ahí está, sí, ese mismo es. Vamos a enviarlo. No aparece mi celular. Vamos a ver nuevamente. Ahora sí. Listo, vamos a buscarlo y vamos a enviarlo al grupo. Ese es el apunte, pero momentáneo, ¿no? Es para que resuelvan el problema 2 y usted verifique en las páginas allí lo que necesita, ¿verdad? Para construir su gráfica de barras. Ahí está. Listo. ¿Cuál es el que hay que resolver? El número 2. Y esto lo voy a mover aquí a un lado para poder ver el problema anterior mientras también. Listo, ahí en el WhatsApp está el apunte, ¿verdad? Momentáneo de 3 páginas. El problema 2 es el propuesto. Les voy a darle unos minutos pues para que me lo envíen. Cualquier pregunta, aquí estaré.
En ese problema, en el eje vertical, conviene hacerlo de 5 en 5, porque si ustedes observan, va fútbol 20, baloncesto 10, tenis 5, natación 10, atletismo 15. Entonces, el eje vertical, como verán, son múltiplos de 5, 5, 10, 15, 20. ¿Sí? Pueden hacerlo de 5 en 5. O si ustedes quieren, de 2 en 2 o 3 en 3. Eso depende, ¿verdad?, de cada uno, pero yo lo haría de 5 en 5 para que al llegar a 20 solo sean 4 rayitas. Ahora, lo haría pues bastante espaciado para que las barritas se noten, ¿no? Se noten allí su altura. ¿Cómo así, profe? Aquí en el problema de la izquierda, si ustedes observan, el eje vertical iba 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿verdad? Ah, Pero es ok. porque yo identifiqué que mis resultados aquí, en la frecuencia, 10, 12, 8 y 6 son múltiplos de 2. Entonces, en este de acá, los resultados en la tabla de frecuencia, los resultados fueron 20, 10, 5, 10, 15. Bien, bien, uno puede hacer eso de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, el eje vertical. O si uno quiere, de 3 en 3, de 2 en 2, eso depende, ¿verdad?, de cada uno o de uno en uno. El hecho de hacerlo de uno en uno serían 20 rayitas hacia arriba. Entonces la escala uno la puede determinar según lo que uno pues considere, ¿no? Listo, era eso.
Profe, Dígame, logró hacer la. profe, frecuencia también es de 5 en 5. O no, no es que no entendí esa parte. Ajá, lo que pasa era que los resultados fueron 20, 10, 5, 10, 15. Entonces es una sugerencia. Yo de repente les diría ahora que en el eje vertical, chuleta, ese eje no salió, así, en el eje vertical pongan 5, 10, 15, 20. Cosa de que las barritas lleguen, por ejemplo, si es a 10, si es a 15, si es a 20. ¿Ya? Ok, profe. El eje vertical, ¿verdad? Listo. Es una sugerencia porque hay una, recuerdo una compañera que lo hizo de en uno, hizo 20 rayitas, ya la vida, qué montón, ¿verdad? Entonces uno puede hacer eso ya sea en una escala de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5 en este caso, como que funciona el 5, 10, 15, ahí cae, ¿no? Funciona. Profe, una pregunta. ¿Y natación que también va hasta 10 como baloncesto, cómo sería? Ajá, en la fracción me dijo, la fracción, Porque hay de baloncesto y natación van las dos a 10. Ahí 10%, profe. el Que mismo, iría uno ajá, más arriba y otro más. ajá, el O total se pondría en la fue misma medida. ajá, 20, 30, 40, 55, 60, ¿verdad? Todo entre 60. Entonces sería aquí 10 de 60 y también abajo 10 de 60. Entonces, ¿cuánto da 10 de Sí, 60? profe, pero lo que yo lo que digo acá es en qué posición lo pongo en la tabla, profe. Uno más arriba o otro más abajo. Ah, no, en el mismo, en la misma altura. La misma altura porque ambos dio 10. Es decir que, suponiendo que acá esté una, ¿verdad? Aquí, por decir esta. Bueno, si la otra es 10, también a la misma altura, no importa, ¿verdad? Ambas tuvieron la misma altura. Listo. Sí, profe.
Bien, ya tengo una solución. Otra solución acá. Ajá. Ajá, tengo ya dos soluciones. Vamos a esperar una tercera. Vamos a recibir esta también. Entonces, el aprender a hacer estos gráficos es importante también porque cuando vayan a hacer ya su trabajo de grado, no sé si sea tesis, 6 créditos, práctica profesional, de algo hay que hacer una gráfica. Eso téngalo por seguro, de algo hay que hacer una gráfica. Y entonces ahí lo más básico, una gráfica de barra, una de las esenciales. Ahí veremos otras, ¿no? Pero vamos avanzando conforme pasa el tiempo en eso de las gráficas. De repente vemos las de pastel, los histogramas. Bien puede que sea las gráficas de punto, gráfica de línea. Vamos a ver cuántas podemos, ¿no? De aquí a 3 semanas, porque estamos en la semana 12 y son 15 del semestre. Así que ya estamos en la recta final, ¿verdad? Bien, ya recibí tres soluciones. Vamos a compartirlas, ¿verdad? Con los compañeros. Y veamos, ¿verdad? Cómo resolvieron, si todos dieron con los mismos resultados, cómo hicieron las barras, esos detallitos, ¿verdad? Bien, vamos a borrar esto de acá. Y ahora me quedan 3 minutos. Yo digo que sí me da chance. 3 minutos, una gráfica por minuto. Bien, vamos con la primerita, pues. Ajá, 10 entre 60 es 0.16, 17 entonces. Bien, aquí está lo que nos enviaron. Vamos a ver ahí qué se hizo, cómo quedó. Profe, yo no le puse los números arriba. Ajá, lo que era el porcentaje, ¿verdad? Bien, sí. Fútbol 20 de 60, 33%, ¿verdad? Un tercio, 33%. Entonces, lo que habría que colocarle aquí sería 33% arriba de la primera barra. El compañero ahí la hizo de color azul. Así que las otras no tienen el mismo color. Estamos bien, ¿verdad? Esa parte tiene el título, tiene lo que es el eje de la frecuencia, el eje de acá del deporte. ¿Qué más? Allí el baloncesto fue 10 de 60, 17%. El tenis 5 de 60. 5 entre 60. ¿eh? Un doceavo, 0.08, 8%. Este de acá de natación es lo mismo que baloncesto, que era lo que preguntaba la compañera, 17%. Y el atletismo, 15 de 60. 15 de 60. 0.25. Y listo. Bueno, eso está muy bien. Solamente agregarle ahí arribita de la barra, ¿verdad? Pero está muy bien. Cada barra con su color, lo que era el deporte, lo que son los valores, ¿no? En la parte horizontal, la frecuencia en la parte vertical. Muy bien, vamos a ver la otra. Bien. Aquí lo único... Profe, una pregunta. Disculpe. Ajá. Es que a mí la de 10 me dio a 16. Ahí se redondea. La de 10 de 60, 17. Ajá. Sí. Se redondea. Sí, porque, correcto. 17, ¿verdad? Okay. Si el alumno la deja pues en 16, no es que yo le voy a poner todo eso malo.
porque lo principal sería pues evaluar los elementos de la gráfica más que todo, ¿no? Ese sería un detallito allí leve, ¿no? Pero sí, como dijo la compañera, aquí se pone a 17. Bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí, ¿qué pueden notar de esta gráfica? Todas las barras tienen distintas formas o ven algo allí en la barra. Hay 3 barras del mismo color, ¿verdad? Y no pueden tener el mismo color. Entonces, en ese caso, esta había que ponerla de otro color. Y esta también. De las 2 negritas, no pueden haber 2 negritas, tiene que haber una negra y otra de otro color. Las 5 barras deben tener colores distintos, ya que eso sería acá lo que nos dice el asunto, el elemento del gráfico, el punto 2. Dice, la serie de datos son los datos relacionados en un gráfico. Si hay varias series de datos, cada una tendrá un color o estilo diferente. Entonces, ¿qué sucede? Que hay 3 del mismo color, entonces ahí habría, ¿verdad?, que utilizar otro lápiz de color o otra pluma de color para distinguirla. Ese es el asunto, ¿verdad? La frecuencia acá está bien, lo que es el eje horizontal, solamente ese detalle del color de las barras. Color de las barras, vamos a poner ahí. Y vamos a ver el último, que ya me pasé de tiempo, era hasta las 10:35. Acá. Este tiene distintos colores, ¿eh? Ahí está. 17 era lo mismo. Aquí sería 33, 17, 8, 17 y 25. Listo, pues aquí el eje lo cambió a... Tal vez lo tenía de otra manera, pero lo puso, ¿verdad?, de 5 en 5. Muy bien, pues eso sería entonces gráfica de barra. El día miércoles vamos a seguir practicando, ¿no? Acá tengo más problemas propuestos de eso de gráfico de barra. Así que sería pues el día miércoles para seguir practicando. El miércoles hay clase. El miércoles, ¿qué hay el miércoles? Vamos a... ya la vida, el miércoles 10 de noviembre. No puede ser. Otro día libre, bueno, no importa. El otro lunes continuamos, ¿no? El 15. Fíjese usted, yo pensando, si no me dicen, yo el 10, el miércoles, estoy aquí a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, esperando de que la gente se conecte, y ese día es 10 de noviembre. ¿Qué pasó ahí, profe? Pero bien, eso sería todo. Nos vemos entonces el otro lunes. Déjenme tomar aquí la asistencia automática rápidamente. Ahí está. Bien, entonces eso sería todo. Espero pues hayan comprendido cómo es que se elabora pues correctamente una gráfica de barra. Y recuerden aquí la imagen que les había colocado. Sonríe. Luego buscamos el motivo. Hay muchos motivos para sonreír en este día. Listo, jóvenes. Se cuidan. Hasta luego, bendiciones. Profe. Chao, Dani. Igual, profesor. Yulacy, Jorlenis, Catherine, Cintia. Hasta luego.